Vamos a pasar el tiempo a mi esposa Hortensia. Yo voy a estar sosteniendo ese. Porque necesitamos ¿cómo se llama? Camarógrafo. ¿Qué? Gracias. Bueno, hermanos, estamos siguiendo el manual Ven, Sígueme de este año, que es del Libro de Mormón. Nosotros tenemos 3 hijas y somos 2 adultos, entonces por esa razón nosotros seguimos el Ven, Sígueme para los niños, es lo que estudiamos todos los días. Ok, vamos a pues ver, estamos viendo Mosía 25 al 28, que fue del 18 al 24 de mayo del manual Ven, Sígueme. Entonces, vamos a leer, si quieren seguirnos en el Libro de Mormón, vamos a empezar con el capítulo 25. Entonces, el encabezado dice: los del pueblo de Zarahemla se convierten en nefitas, se enteran de la gente de Alma y de Senef. Alma bautiza a Limi y a todo su pueblo. Mosía autoriza a Alma para que organice la iglesia de Dios. Entonces, Elizabeth, ¿te acuerdas de eso? Entonces estaba el pueblo de Limi y ellos estaban bautizados. Pero Abinadí y su pueblo de rey Mosía fueron bautizados, pero ellos no tenían nada. Sacerdocio. Entonces, Amón encontró al pueblo de Limi, le contó todo sobre el rey Benjamín, les dijo el discurso y les dio esperanza de que iban a poder ser salvados. Pero el pueblo de Limi quería bautizarse, pero Amón no podía bautizarlos, él decidió que no podía. No había nadie en la tierra que los podía bautizar, pero pudieron escaparse y llegaron hasta la tierra de Mosía. ¿Te acuerdas? Y después Alma, que se había ido con toda la gente que lo siguió, ellos ya estaban bautizados y ellos también se fueron y llegaron hasta la tierra. ¿Con quién? ¿Con el rey? Mosía. Entonces ahora ya todo el pueblo estaba ahí. Estaban los de Zarahemla. Alma tenía un hijo. Vamos a eso. Espera un poco. Entonces, muy bien. Alma tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Alma. Alma hijo y Alma padre. ¿Como tú? ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Inés. ¿Y por qué te llamas? ¿Quién es Elizabeth? Mi abuelita. ¿Y Inés? Tu otra abuelita. Entonces, también a Alma le pusieron Alma como a su papá. Entonces, vamos a leer qué estaba sucediendo. También vamos a ir junto con el manual. Leí un poquito para que sea también para los adultos. Leí un poco de esto. Entonces, dice que muchos de ellos deseaban ser miembros de la iglesia que Alma había establecido, así que todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados. Aquí tenemos Pero que no quería que se bautizaron más tarde, se los sacaron del templo. Entonces hubo muchos que ya no querían seguir, ¿verdad? Muchos que ya no querían ser parte de la iglesia. Y sí es cierto, sus nombres fueron borrados, fueron sacados de la iglesia. Y los nombraron borrados. Los borraron sus nombres, es cierto. Pero ellos, entonces, estaba la iglesia edificada, Alma estaba ahí, y había muchas iglesias en la tierra, pero todas enseñaban que lo mismo. Todos fe, arrepentimiento, todos seguían lo mismo. Pero la gente que ya no quería ser miembro de la iglesia y otros que no creían en las enseñanzas, ¿cómo se empezaron a portar? Mal. Y también eran un poco malos contra los miembros de la iglesia, ¿verdad? Dice, lo más doloroso de esto es que muchos de estos creyentes eran los no creyentes eran los hijos de los creyentes, la nueva generación. Podemos leer en Mosía 26. Ven, sígueme, es el manual. Mosía 26:1. A ver, Mosía 26:1 dice: y aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres.
No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender las palabras de Dios y endurecieron sus corazones. Entonces estamos que ya estaba este grupo de personas que no creían, estaban endureciendo sus corazones, ¿verdad? Entonces Pero empezaron a ser malos con la gente, ¿verdad? Con las demás personas que sí eran miembros. Entonces ellos fueron con Alma y le dijeron, oye, Alma, ¿por qué nos están persiguiendo? ¿Qué debe de suceder? Y Alma, ¿con quién fue? el rey Mosías, pero el rey Mosías dijo, tú hacerlo tú solo. Ajá, y también hubo una carta que se mandó a toda la tierra que no debían de pelearse unos con los otros y que debían respetar a los miembros de la iglesia. Pero ellos seguían molestando. ¿Y entre ellos quién estaba? Alma, ¿Alma qué? el hijo. Alma hijo. El alma, hijo de alma padre. Entonces, vamos a recordar esa historia. Elizabeth, vas a contarnos la historia que sucedió con Alma. Hermanos, si se escucha el volumen o si está algo, por favor escriban y háganos saber si está el volumen suficiente. Entonces, Alma no se portaba muy bien, ¿verdad? Seguía en la templo y Xiomar cosas dijo, mi ropa es más preciosa, ay, qué mal eres. Bueno, creemos que tal vez dijo eso, ¿verdad? Pero, I know he went very close. ajá, dice, Y un ángel apareció y dijo, para siguiendo el templo de tu padre, para de perseguir, ajá, a los miembros. te voy a hacer... ¿Qué? Solamente le dijo que se arrepintiera. Y además se cayó. El otros que no fueron buenos, Los hijos de Mosía. los llevaron a su padre, Alma, y se arrepintió para 3 días durmiendo, Dos. días durmiendo con 2 arrepentimientos. Se arrepintió, ¿verdad? Y hizo un misionero. Dices. Y voy a decirte algo más. Fueron todos lados donde los nefitas estaban, pero ¿qué? Nefitas. La manita. La manitas. Ok, muy bien, ahí es otro capítulo, para la siguiente semana. Entonces, hermanos, dice, ahora bien, estamos ahora en el capítulo 27. Dice, ahora bien, los hijos de Mosía, o sea que no solo el hijo de Alma, ¿quién más estaba? Mosía. Los hijos de Mosía, ¿verdad? A ver, vamos a Tenía su leer. nombre Alma. No, Alma. Amón. Amón. Ahora bien, los hijos de Mosía se hallaban entre los incrédulos. Mosía 27:8. Y también se contaban entre uno de ellos el hijo de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Y era un hombre de muchas palabras y lisonjeó muchos al pueblo, por lo que indujo a muchos del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Entonces, es importante que aquí paremos un poco, hermanos, porque si tienen hijos es muy importante. Por ejemplo, aunque uno tiene su propio testimonio, nos dice en el manual Ven, Sígueme, que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos un propio testimonio y que nuestros hijos tienen que crecer en su fe para poder tener un testimonio. Porque esa generación se volvió incrédula porque no tenían un propio testimonio. Pero algo importante es que ellos sí sabían, habían escuchado las palabras, solamente tenían que ejercer su fe y tener un propio testimonio. Y es muy importante que nosotros, no solo los niños, pero sigamos esforzándonos por hacer que nuestro testimonio crezca. No tenemos que ser un testimonio con tantas palabras, solamente el saber que las cosas que nosotros creemos como parte de la iglesia es verdadero son suficientes para seguir adelante, pero tenemos que tener continuamente un testimonio. Entonces estas nuevas generaciones no tenían ese
esa fuerza. ¿Qué tan importante es tener un testimonio? ¿Qué tan importante es que nuestras generaciones futuras tengan un testimonio? Dice, ahora bien, aconteció que mientras... Ok, mi hija está pidiendo que se pueda compartir su testimonio. Mi testimonio es que Murphy y Alma fueron real y reinó él y que fue un buen rey y creo en eso. ¿Es lo que dice el libro de Mormón? Ujú. Muy bien, gracias por compartir. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, Alma y todos los hijos del rey Mosía, porque iba secretamente entre los hijos del pueblo, dice, pero entonces, pues como ya os digo, mientras iban aquí y allá, y se les apareció un ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló con una voz de trueno e hizo temblar el suelo en el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron a la tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Dijo, Alma, levántate y acércate, pues, ¿por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel, he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo, Alma Padre, que es tu Padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Aquí hay otro punto. Es grandísimo cómo es que un ángel se le apareció a Alma. Eso es impresionante. No a todos de nosotros se nos va a aparecer un ángel. Es más, no creo que sea muy común. Pero tenemos que llegar a veces a ese punto en que encontremos qué es ese punto de vuelta en nuestro testimonio. ¿Qué es eso que nos va a hacer volver? Que no hay momento más alejado en nuestra vida que no podamos volver a escuchar las palabras del Señor. Pero aquí viene otro punto muy importante. Eso nos dice Desea que yo perdone. Entonces, siendo Alma un líder, siendo Alma un profeta, sabiendo todas las cosas, esto ya va a su hijo, dice, ay, qué hijo tan malo tengo, qué hijo es. ¿Qué hacían para él? Estarían buenos con él. Oraban y oraban y oraban constantemente. Y el ángel le dijo que estaba apareciéndose a él porque el Señor había escuchado las oraciones de su padre y de todos los miembros. Y porque no solo ellos oraban, sino tenían fe de que algo iba a pasar. Entonces, seguimos en Mosía 27. Y ahora digo, ven y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi. Y ahora, eso es otra palabra muy importante en la escritura, recuerda. Entonces, Alma ya sabía las cosas. Entonces, hermanos, si tienen hijos pequeños o hijos adultos, recuerden que todo lo que se les ha enseñado a sus hijos se queda en su mentecita y en su corazón. Aunque crezcan y se alejen de la iglesia, si ustedes han plantado el evangelio en el corazón de sus hijos, ellos lo van a recordar. El ángel no tuvo que, como que dice, reinvent the wheel. No tuvo que inventar cosas y darle una educación a Alma. No tuvo que ir desde el principio. El ángel se refirió al conocimiento que ya estaba creado
en el corazón y en la mente de Alma. Le dijo, recuerda. O sea, que él ya sabía las cosas. Entonces, todo lo que hacemos por nuestros hijos, por enseñarles, por nuestros amigos que no son bien, no solamente nuestros hijos, nuestros padres, cualquier persona con la que nosotros compartimos el Evangelio, sembramos en sus corazones para que en una parte clave de su vida puedan recordar las cosas y regresar nuevamente al Evangelio. Hermanos, que cada día puedan compartir con sus hijos las palabras de las Escrituras y con sus familiares también. Dice, ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma, en versículo 19, que quedó dormido. mudo. ¿Qué es mudo? No podía hablar. De modo que no podía abrir la boca, sí, y quedó tan débil que no pudo mover las Manos o pies. manos. Por tanto, lo alzaron los que estaban con él y lo llevaron inerte, sin fuerza. Sí, hasta dejarlo tendido ante su padre. Entonces lo llevaron cargando, ¿y cómo estaba? ¿Y qué crees que cuando lo vio Alma dijo? Bueno, y su padre se regocijó. Yo me imagino, yo pensé que él iba a estar como en pánico de que lo vio así, pero dice, y su padre se regocijó porque sabía que era el poder de Dios. Y dijo los hijos de Mosías que traerá al pueblo. Que fueran por la gente a que vinieran. Exactamente, hizo que se reuniera una multitud para que presenciaran lo que el Señor había hecho por su hijo. E hizo que se reunieran los sacerdotes y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios que abriera la boca de Alma para que pudiera hablar. Y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, Alma recobró su fuerza y se puso de pie y comenzó a hablar diciéndoles que se animaran, porque dijo, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. ¿Sabes que esos son principios muy importantes? El volver a nacer, el arrepentirnos, son principios esenciales que tenemos que aplicar todos los días de nuestra vida, porque son regalos que nos dio Jesucristo. Dice mami, y entonces da una explicación que Alma vivió mucho, todo el pesar y pudo ver todo lo que había hecho mal, y se sintió muy mal al grado que sentía que iba a morir. Dice, y aconteció que de ahí en adelante, Alma y los que estaban con él cuando el ángel se les apareció empezaron a enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, proclamando a todo el pueblo las cosas que había oído y visto, y predicando las palabras de Dios. Como tú dijiste, se volvieron unos misioneros. Ahora, hermanos, solamente vamos a tocar 3 puntos rapidito. ¿Qué dice? El Señor dice que yo Perdone. 2. Espérame, mami. Vamos a ir. 26 dice. Esto es muy importante. Vamos a hacer mami. Aquí. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Entonces, el perdón es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Estamos enojados, alguien nos hizo algo. El Señor dice que nosotros tenemos que aceptar las disculpas de las demás personas. Entonces, si estás feliz y haces esto, puedes ser feliz. Si alguien te hace algo, si tus hermanas te hacen algo y tú te enojas, pero ellas vienen y te piden disculpa, ¿tú qué tienes que hacer? Feliz y ¿Tienes que? sí. No darlos. Perdonarlos. Exactamente. Entonces, hermano, vamos a simular esto. Vamos a hacer un puente. Bueno, yo creo Mamita, que puedo hacerlo. vamos a hacer el puente, ¿ok? Ahora sí, haz tú la otra parte de ahí. Ya sé cómo Entonces, hacerlo. Hermanos, that's una great idea. Aquí, así, simple. Muy bien, tú estás mucho más inteligente que yo ahorita. Gracias, mami. Vamos a dejarlo así.
Entonces, este es el puente del perdón o del arrepentimiento. ¿Ok? Perdón Entonces, y arrepentimiento. perdón y arrepentimiento. Muy bien, gracias. Esta fue una gran idea, mi amor. Entonces, cuando una persona nos pide que perdón, Podemos aceptar de no los. ajá, ¿qué crees, mami? Toda la gente, Alma había sido muy malo, pero la gente estaba aceptando, aún después de que le hicieron daño, aceptaron. Cuando nosotros no perdonamos a otros, ese enojo se queda con nosotros. Ahí vas a crecer y van a haber cosas muy difíciles, hermanos, pasan tantas cosas en nuestra vida, gente nos lastima, familiares nuestros nos lastiman, amigos nuestros nos lastiman. Hay cosas tan difíciles en el mundo que son tan difíciles de perdonar. No solamente es como que alguien hizo algo malo y ya nos decimos que sí. Hay muchas cosas que comprendemos que nos han dañado muchísimo. Pero solamente nosotros podemos aceptar el arrepentimiento y la expiación de Cristo al también extender el perdón a los demás. Entonces, aquí está el arrepentimiento, es este puente que está aquí. Mamita, ¿me escuchas por un momento? Entonces, aquí estamos nosotros y vamos a caminar por el puente del arrepentimiento para poder regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos perdonar a otros? Se destruye. A ver. No queremos perdonar a otros. Entonces, si no queremos perdonar a otros, es como destruir la capacidad del Pero sí. perdón. Espérame un momento, mami. ¿Y qué pasa si nosotros también queremos cruzar? Hacemoslo. No, pero si está destruido en este momento y nosotros queremos pasar, ¿qué va a pasar? No podemos. No podemos. Vamos a leer esto. ¿Qué dice aquí, Lime, por favor? Quien no perdona a los demás destruye el puente por el cual debe pasar si desea alcanzar el cielo, puesto que todos tenemos necesidad del perdón. Muy bien. Entonces dice que destruimos, nosotros mismos nos hacemos daño al no perdonar a los demás. Adelante, Elizabeth. Y cuando tenemos una idea, podemos hacerlo más grande y más fuerte. Nosotros cuando perdonamos a los demás, mantenemos ese puente y hacemos que la expiación de Cristo tenga valor en nuestras vidas. De los dos lados, tanto de perdonar a los demás como para nosotros ser perdonados. Elizabeth, ¿tienes algún ejemplo de que hayas perdonado a alguien? Perdoné a aquel porque no me dejó a jugar con ella. Ujú. Ok, muy bien. Entonces tenemos esa parte de... Entonces, también dice que para ser perdonado debo perdonar. Y aquí en Mosía 27:8-13 dice, el Evangelio ayuda a las personas a cambiar y a llegar a ser más como Jesús. Puedo orar y ayunar pidiendo que Dios bendiga a quienes amo. Entonces, hermanos, la expiación de Cristo es el pilar del Evangelio y de nuestras vidas. Tenemos que aprender que cuando fuimos bautizados y aceptamos ser miembros de la iglesia, también aceptamos llevar el nombre de Jesucristo en nosotros. Y a veces esto suena muy como parte de solamente los domingos, pero tenemos que aplicarlo todos los días de nuestra vida. Entonces, hermanos, hermanas, si ustedes tienen algo en su corazón, que alguien les ha lastimado, que alguien ha hecho algo en su contra, que hoy o algún día pronto puedan pensar en la expiación de Cristo, puedan pensar en ese puente, que todos lo necesitamos, todos necesitamos ser perdonados, así como Alma y toda la gente que le perdonó y no volvió a recordarlo, les sanó a ellos mismos, hermanos, así tan simple como decir, ahora estoy molesto, esto es lo que está dentro de nuestro corazón,
pero que por medio de la expiación nosotros podamos perdonar a esas personas, perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces lo que más necesitamos perdonar es a nosotros mismos. Hermanos, que en su propia familia exista el perdón, que sus hijos aprendan a perdonarse unos con otros, que ustedes como esposas perdonen a sus esposos, que los esposos perdonen a sus esposas con un perdón Y los niños. y los niños, muy bien, porque es necesario para que podamos nosotros volver a vivir. Si alguna persona en su familia les ha hecho daño, alguna persona, una amistad o algo les ha hecho daño, que puedan a sentir el amor de Dios y volver a perdonarlos. Los puntos claves fueron estos que nos venían en el manual de Ven, Sígueme. Fue el capítulo Amós 25 al 28. Yo soy responsable de mi fe y mi testimonio personal. Por favor, que nosotros podamos engrandecer, nutrir el testimonio de nuestros hijos para que ellos sigan en la vía. Seguir orando todos los días por los hijos, así como Alma fue un ejemplo. Que oremos por nuestros familiares y amigos que también puedan volver. Que nosotros seamos fieles también. Todos los hombres y mujeres deben nacer de nuevo. Que el perdón es para todos, no solo para otorgarlo, para aplicarlo a nuestras propias vidas. Y dice, Dios escucha mis oraciones y las responderá de acuerdo con su voluntad. Entonces, esa es otra cosa, hermanos, que muchas ocasiones en nuestra vida diaria tengamos en presente la historia. Que recordemos lo que se nos ha enseñado, como el ángel le dijo a Alma. Recuerda, hermanos, recuerden todas las enseñanzas que sus padres les han dado, que sus hijos puedan recordar, que sus familiares puedan recordar. Todo el esfuerzo que están haciendo no está en vano, pero también al final es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No me imagino cuánto tiempo estuvo orando, por cuántos meses o semanas Alma estuvo orando, pero él estuvo esperando la voluntad de nuestro Padre Celestial hasta cuando su hijo se arrepentiría. Y que recordemos las claves de esta semana, que nuestro Padre Celestial nos ama y existe la expiación y el arrepentimiento. Lo voy a pasar a mi esposo para que terminemos. Mi amor, vamos a terminar. Muchas gracias, mi amor. Vamos a terminar con un himno. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cuál himno quieres que cantemos, mi amor? Sigue al profeta. Ok. Vamos a cantar el himno número 58. Wow. Mente preciosa. Oh, sorry. Querían compartir algún enseñanza. Nosotros leemos todos los días, hermanos, Ven, Sígueme y el libro de Mormón. ¿Algo que quieras añadir que aprendimos esta semana más? Esta semana aprendimos mucho a perdonar, pero también mucho acerca de cómo podemos ser mejores padres, que cuando hacemos oración por nuestros hijos, realmente son contestadas en su debido tiempo. Elizabeth estuvo haciendo mucha oración también por sus hermanas. Elizabeth, ¿quieres compartir algo más antes de que terminemos? Esto no va a caer para nada. Sí. Hacerlo muy fuerte. Elizabeth, ¿quieres contar qué pasó hoy con este triángulo? Yo te dije que lo cortaras, ¿y qué pasó? Corté. ¿Lo cortaste mal? ¿Y cómo te sentiste? Muy triste. Muy triste. ¿Y luego qué pasó? Porque yo te dije, no lo hagas así. Y lo hiciste y te sentiste triste. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué te dije yo? Fue alright. We can fix it and I got happy. Sentiste cómo es el ayudar y arrepentirnos. Ok, muy bien. Vamos con el himno. 1, 2, 3. El primer profeta que hubo fue Adán. El jardín de Edén fue su primer hogar. Al Señor seguía y obediente fue. Somos descendientes de ese hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Me voy a dejar. Yo voy a hacer la oración.